Buenos días con todos. Para este día 2 de octubre tenemos las siguientes charlas magistrales. Voy a pasar a presentar a Flor María Toapanta Tumibamba, feminista, comunitaria, educadora popular, atea y madre desobediente. Es doctora candidata en Humanidades y Artes con mención en Educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, máster en Estudios de la Cultura, mención Género y Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, amplia trayectoria como directora y coordinadora en proyectos sociales con enfoque de derechos, género y desarrollo en ONGs, entidades públicas y privadas. Actualmente es la directora académica de la primera Escuela Popular Feminista de Pichincha, en convenio con la Prefectura de Pichincha y la Fundación Pueblo y Vida. Es también fundadora y coordinadora de la colectiva Lilas en Acción. Mantiene la lucha y exigibilidad por los derechos de niñas y mujeres sobrevivientes de violencias de género y acompañan casos de familias de víctimas de feminicidios y violencia sexual. Un aplauso, por favor. Doctora Roxana Arroyo, es abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, obteniendo el reconocimiento de cum laude por unanimidad en la aprobación de la tesis doctoral. Tiene muchas participaciones en charlas, conferencias, seminarios a nivel latinoamericano. Es una investigadora en temas de violencia y discriminación, autora de artículos, investigaciones y libros sobre el tema de los derechos humanos, género, discriminación y violencia. Ha sido consultora internacional para el programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, además de otros organismos internacionales. Es una activista de derechos humanos y miembro activa del movimiento feminista en América Latina, presente en luchas a nivel internacional, regional y nacional en la defensa de los derechos humanos. Actualmente es la directora del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN Ecuador. Un aplauso, por favor. Vamos a empezar con estas charlas magistrales. Le voy a dar la palabra a la doctora Flor María Toapanta. Tiene 30 minutos para su disertación. Doctora. Muy amable, muchísimas gracias. Buen día con todas, con todos y con todes. Bueno, sí, como estamos viendo este proceso, cómo se ha ido gestando a nivel nacional, dentro de lo que es el ir aplacando estos procesos de violencias que se dan no solamente aquí en el país, sino en Latinoamérica. Nosotras como organizaciones sociales, como colectivas feministas, como organizaciones de mujeres que venimos militando desde hace muchos años en todas estas, digamos, violencias que nos han atravesado a nosotras como niñas, como mujeres desde distintas partes, pues hemos venido hilando una serie de actividades, una serie de procesos, no solamente, digamos, desde las organizaciones de mujeres, sino también hemos venido transformando este camino junto a compañeros, junto a jóvenes que también se han sumado a esta lucha, ¿no? Y es así que la colectiva Lilas en Acción empieza pues su trabajo desde el 2016, justamente con mujeres sobrevivientes de violencias de género. La mayor parte de las compañeras que son parte de esta colectiva pues han sido sobrevivientes no solamente de violencia, sino también de tentativas de femicidios, en donde tanto sus hijos, hijas también han tenido situaciones en las cuales ellos han tenido lastimosamente procesos muy dolorosos. Y es ahí donde, a partir de este grupo que surge en un barrio muy periférico de acá de Quito, en la Rol 2, es que estas mujeres empiezan a unirse, ¿no? A autoconvocarse desde su experiencia, desde su memoria. Y desde ahí ellas empiezan a tratar de generar algo, un proceso que ayude también y apoye a otras mujeres. Es así que Lilas en Acción nace en los barrios de la Rol 2 Pizulí, y de ahí ellas empiezan a gestar todas estas actividades de sensibilización y de prevención a nivel de Quito, ¿no?
a nivel de Quito en zonas rurales, y poco a poco el nombre de la colectiva empieza a sonar, empiezan a pedir más apoyo, más ayuda. En este caminar hemos tenido como varios actores que nos han venido apoyando en este tema, ¿no? Incluso con todo lo que es contención emocional, contención con psicólogas, psicólogos profesionales. En su momento tuvimos el apoyo pues del municipio de Quito, de Children International, una fundación que también nos abrió sus puertas y que desde ahí también se empezó a gestar los procesos en las zonas más periféricas de acá de Quito. Lilas en Acción actualmente acciona no solamente en Pichincha, sino en otras provincias a nivel nacional. Estamos llevando acompañamiento de varios casos también de familias víctimas de femicidio. Llevamos este proceso pues ya hace varios años con algunos casos que nos ha tocado pues apoyar no solamente dentro del proceso de atención psicológica, de acompañamiento, sino también de todo lo que implica este proceso judicial y este dolor que acarrea a las familias y a las comunidades, ¿no? Entonces, ustedes van viendo un poquito ahí las imágenes de cómo Lilas en Acción ha pasado y ha transformado este camino, ¿no? El proceso de las compañeras ha sido no solamente un tema de sensibilizar, dar talleres desde su experiencia, sino también de irse formando, de irse capacitando en este camino. Ahí ustedes pueden ver varias de los procesos que hemos realizado con las mujeres en zonas rurales, en zonas urbano-periféricas, procesos que han sido de sensibilización justamente dentro de un marco también de que ellas vayan aprendiendo toda esta normativa, vayan capacitándose, vayan también teniendo esta experticia en lo que implica todo este proceso legal, que a veces hace que muchas de las mujeres no continúen, ¿no? con estos temas de denuncias. Estamos justamente viendo cómo desde la colectiva no solamente se ha impulsado desde gestionar redes entre mujeres, ¿no? El teatro, el tema del arte, de la pintura, de la música y de la radio han sido elementos y herramientas fundamentales que nos han ayudado a combatir y prevenir estos espacios de violencias en sus comunidades. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes han sido parte también de estos procesos que las compañeras han ido aprendiendo poco a poco con diferentes especialistas que nos han apoyado en este camino. Varias personas, no solamente de la Universidad Central, sino también de la Universidad de las Américas, de la Universidad Católica, han sido especialistas y técnicos que han apoyado en estos procesos a nivel comunitario, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Ahí estamos un poco con todo el tema de acción, de activismo en calle, ¿no? Nosotros le mencionamos este tema del activismo como artivismos justamente por el tema de arte que ellas también van trabajando desde cada uno de las comunidades, ¿no? Hemos involucrado a miles de jóvenes, de niños, de niñas, de adolescentes, los cuales a través del pretexto de seguir un taller de radio, un taller de pintura, un taller de muralismo, ellos se han sensibilizado con estos temas acerca de los derechos. Y se ha logrado hacer varios procesos en los que ellos han logrado tomar una sensibilidad y también ir rompiendo estos círculos de violencia dentro de sus propios espacios, ¿no? Espacios que han sido con personas en extrema vulnerabilidad. Y pues como ustedes ven, hemos tenido como algunas acciones también en espacios públicos. Nosotras como colectivo y como organizaciones creemos vital e indispensable que el espacio público sea tomado para que las personas puedan a través de eso sensibilizarse y poder ver cómo estas situaciones nos atraviesan desde distintas formas. Ustedes pueden ver ahí algunas imágenes hace algunos años que se hizo en el metro de Quito. Se hizo en la estación un pequeño performance en donde una pareja aparentemente vulneraba y violentaba físicamente a su esposa, ¿no? Y créanme que de todas las acciones que nosotros hicimos durante esas jornadas, fueron más de 40 performances que hicimos y solamente 3 personas reaccionaron frente a eso y detuvieron la violencia. Las demás personas solamente se limitaban a ver, a grabar o solamente a tener comentarios entre ellos, ¿no? Y nadie hacía nada por parar esa situación. De las 3 personas que pararon esa situación, 2 eran personas de nacionalidad venezolana y una era una mujer. Al preguntarles a ellos por qué habían tomado la decisión de parar esta acción de violencia, la compañera mujer, pues ella nos dijo que ella había sido víctima de violencia y había sido víctima y sobreviviente de una tentativa de femicidio.
y que ella al ver eso se recordó todo lo que le había pasado y no quería que nunca más le vuelva a pasar eso a una mujer. Entonces por eso es que ella paró la acción, se acercó a la mujer y le abrazó y le dijo que ella tenía salida, ¿no? Y que había alguien quien le podía ayudar. Entonces vean cómo la violencia en actos tan cotidianos está normalizada a tal punto que las personas ya no reaccionamos, las personas ya no miramos para el otro lado y pensamos que eso es un problema personal que no nos incumbe. Pero a veces una pequeña acción puede generar que esto por lo menos en algún momento ayude a que esta mujer, a que esta niña, a que esta joven realmente se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, a través de estos performances que nosotros realizamos justamente en espacios públicos, hemos también realizado, como ustedes ven en auditorios de varias universidades también, estas puestas en escena, estas situaciones desde el teatro, ¿no? que las personas también pueden un poco tratar de entender y de transformar también estos espacios que se dan violencias desde distintas formas, ¿no? Y como ustedes pueden o han de haber evidenciado en algún momento, dentro de la universidad también existen espacios muy violentos, no solamente desde el alumnado, sino también desde los docentes, ¿no? Y nosotros también tenemos que entender cómo esta violencia nos atraviesa de distintas maneras y que podemos hacer algo frente a eso, que podemos nosotros también entender que esto puede tener algún proceso de ir mitigando y de ir también previniendo, ¿no? Ahí vemos algunas otras tomas también acerca de cómo hemos hecho nuestras ponencias dentro de lo que es nuestras puestas en escena dentro del espacio público y pues vamos viendo cómo desde estos procesos la sensibilización también que hemos hecho en comunidades, en barrios, con los UPCs, con la Policía Nacional, también ha sido un proceso de sensibilizar para que ellos tomen una acción inmediata, ¿no? Ustedes han de haber escuchado muchas historias que a veces la policía también no acciona frente a estas situaciones y es indispensable que estos procesos de sensibilización partan no solamente desde el tema académico, desde el tema barrial, desde el tema comunitario, sino también desde el tema institucional. Ahí ustedes pueden ver también esas cifras de cómo esta situación de violencia no solamente afecta a las mujeres, ¿no? Sino que también afecta a niños, niñas, adolescentes, con esas cifras sumamente dolorosas. Cifras en las cuales ustedes pueden ver cómo se ha registrado. Desde el 2023 existen más de 788 muertes de niños, niñas y adolescentes de una manera cruel dentro de sus hogares y dentro de sus espacios que se supone son seguros. Dentro de estas cifras nosotros queremos que ustedes también entiendan que la violencia realmente atraviesa distintas formas, ¿no? Y que lastimosamente hay espacios en los cuales no están siendo atendidos y ustedes desde la academia, como docentes, como estudiantes, también pueden aportar en esto, ¿no? Para que tanto las familias como los guaguas que están dentro de ellas también puedan tener otros espacios en donde poder ir rompiendo estos círculos de violencia. Ahí también podemos ver un poco otras cifras, como más de 52,000 casos de violencia sexual también surgen dentro de las aulas, en espacios educativos de niñez y adolescencia. Casos que podemos evitar y que ustedes también desde la academia como docentes pueden ayudar a prevenir y que los futuros alumnos, alumnas de acá de la institución también tomen conciencia de eso, ¿no? Que ellos también pueden ayudar a ver estas primeras señales y alertas y es por eso indispensable que ustedes empiecen a formarse también en estos espacios de cómo la violencia, cómo los diferentes tipos de violencia nos atraviesan desde distintas formas y que lastimosamente eso se puede ir previniendo desde distintos espacios, ¿no? Dentro de estas cifras ustedes también pueden ver algunas otras cifras que pueden ahí evidenciar cómo desde el sistema educativo pues poco o nada se ha hecho y que ahora está también en nuestras manos el poder evitar esto, ¿no? El poder visibilizar sobre todo, que nosotros entendamos que estos procesos no solamente son cuestión de los especialistas psicólogos o de las abogadas o de quienes hacen este tipo de litigios estratégicos, ¿no? El tema de la prevención de violencia nos compete a todas y todos los profesionales que desde nuestros espacios, desde nuestras áreas podemos prevenir y podemos también buscar la forma de que estos tipos de violencias no se sigan reproduciendo ni legitimando aquí en el sistema.
Ustedes pueden ver ahí algunas de las cifras acerca de los femicidios, que lastimosamente todos estos tipos de violencias van acrecentándose de a poco hasta llegar a este punto, ¿no? A este punto de los femicidios, en donde muchas familias han tenido lastimosamente procesos muy dolorosos en los que las abuelitas se han quedado a cargo de sus nietos. Nosotros actualmente como colectiva, como organización y como fundación llevamos más de 25 casos de víctimas de femicidio, casos en los cuales hemos visto cómo los niños, niñas y adolescentes han quedado en orfandad a cargo de sus abuelitas, a cargo de sus tías. Muchas veces abuelitas que ya no tienen un medio o un recurso de dónde mantener a estos pequeños y que les ha tocado pues nuevamente pues tener esta responsabilidad de estar con sus nietos y sus nietas, ¿no? Entonces vemos cómo este tema de los femicidios ya desde hace muchos años, desde el 2014 que está tipificado en la ley esta causal de femicidio, hay más de 1000 niños, niñas y adolescentes en orfandad y que el Estado no ha respondido hasta el momento por estos guaguas que han quedado a cargo, como les vuelvo a mencionar, de sus abuelitas, personas que difícilmente conseguirán trabajo, difícilmente podrán tener recursos que puedan ayudar y sustentar. Otros casos que las abuelitas han fallecido y los niños han quedado en el completo abandono o con tíos, tías, en donde quizás los hogares también se les ha dificultado estos procesos de poder sostener, ¿no?, la vida de los pequeños. Ustedes ahí pueden ver dentro de los talleres estamos justamente la prevención, como nosotros decimos, no es solamente desde las personas adultas, sino desde tempranas edades, ¿no? Desde la niñez, la adolescencia, es vital que ellos empiecen a entender para que de alguna manera ellos en su vida logren romper estos círculos, ¿no? Como ustedes ya han de haber visto en estas jornadas, el círculo de la violencia lastimosamente se perpetúa justamente porque las personas van normalizando estas prácticas, van normalizando estas situaciones desde el hogar. Y es ahí que si en algún punto ellos se dan cuenta que esto no es normal, pueden ir rompiendo estos procesos también, ¿no? Y durante en los procesos que hemos tenido, no solamente de talleres, de capacitaciones, hemos detectado un sinnúmero de casos en los cuales hemos podido afortunadamente abordarlos, y es ahí donde la Prefectura de Pichincha ha sido un soporte bastante valioso, ya que la Prefectura mantiene estos procesos de acompañamiento y de apoyo con asesoría legal gratuita y asesoría también dentro de lo que es el tema psicológico en los centros Guarmi Pichincha. Los centros Guarmi Pichincha, que se encuentran a nivel de Pichincha en diferentes cantones, han apoyado mucho cómo los casos de las mujeres se han ido incrementando y ellos han podido solventar con el apoyo psicológico oportuno y con el patrocinio legal totalmente gratis para las familias que desafortunadamente no pueden contar con un abogado particular. Entonces son varios los casos que han sido atendidos desde acá y que hemos remitido también desde la organización, y porque hemos visto también la necesidad de que estos procesos no solamente se hagan desde, digamos, como yo les decía en un inicio, desde el tema solamente de atención, ¿no?, de atención prioritaria, sino también de prevención. Dentro de estos barrios más periféricos, dentro de los espacios rurales, se ha logrado pues también trabajar con adolescentes, con jóvenes, como ustedes ven desde el muralismo. Hemos generado también actividades de concursos de murales, donde varios chicos se han sumado y han tenido también su capacitación, su taller de prevención de violencia, su taller de empoderamiento en derechos, y pues ellos ahí poco a poco han ido plasmando pues estos murales a la no violencia. Este fue una pequeña actividad que se realizó hace muchos años. El Quito Tenis fue quien nos apoyó en esa época con las paredes, con todos los implementos, y que también apoyó esta causa, ¿no? Dentro de estas actividades, como ven, ahí se sumaron varias personas de la comunidad, no solamente los jóvenes artistas, sino también que bajaron
los grupos de la tercera edad, los grupos también de madres, grupos también de jóvenes de colegios, en donde cada uno ponía su aporte y también daba un brochazo y dio también una resignificancia a ese sentido de pertenencia de sus comunidades y cómo los jóvenes, los guaguas, estaban generando nuevas, unas nuevas miradas desde estos espacios que cotidianamente han sido violentos, ¿no? Démosle la siguiente diapositiva. Ahí estamos con algunos activismos también que realizamos hace algún tiempo acerca del derecho a decidir, acerca de este tema de prevención también sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sobre los derechos sexuales y reproductivos, que efectivamente es algo que nosotros tenemos que también promover dentro de las comunidades. Y pues aquí vamos a empezar a ver un poquito más acerca del proceso de la primera escuela popular feminista, la cual pues con el apoyo también y toda la gestión desde la Universidad Central del Ecuador, específicamente desde el INEGED, pues se ha logrado estos procesos totalmente emancipatorios, académicos y procesos que sin duda han marcado la vida de las mujeres. Desde aquí se ha formado desde la educación popular, desde el arte, desde la comunicación, desde la radio, procesos en los cuales mujeres de zonas rurales, de aquí de Pichincha, de Cayambe, de Puerto Quito, de Mejía, de Pedro Moncayo, han logrado conocer más acerca de sus derechos y también han podido activar pues todo lo que es esta gestión comunitaria y también han podido activar espacios y puntos de apoyo y soporte para las mujeres que son sobrevivientes de violencias de género. Dentro de todo este proceso, como ustedes pueden ver, la Escuela Popular Feminista ha trabajado pues con mujeres, con niños, niñas y adolescentes en cada una de las parroquias y pues como les mencionaba, la Universidad Central del Ecuador ha sido una de las pioneras también en ayudar a que en estas comunidades empiece a generarse también espacios de sensibilización frente a estas situaciones de violencia. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo hemos ido también trabajando no solamente de la mano con las mujeres, sino también con los compañeros varones de cada una de las comunidades que también han tenido estos procesos de sensibilización en temas de masculinidades plurales, masculinidades diversas, en los cuales ellos también han ido desaprendiendo estas prácticas violentas tan normalizadas que a veces nosotros tenemos desde pequeños. Y esto ha sido algo que ha sido bastante significativo para las comunidades y para las familias, el saber que también los compañeros varones están aportando y están cambiando también sus prácticas. Entonces, desde la Escuela Popular Feminista de Pichincha hemos tratado también de romper quizás estos sesgos y de romper estos estereotipos negativos que ha habido en torno al feminismo, a los feminismos. Nosotros desde un feminismo comunitario, desde un feminismo rural, desde un feminismo popular, venimos trabajando procesos en donde se entienda que el feminismo parte de esta búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, de romper estos paradigmas y estas prácticas violentas que hemos normalizado desde pequeños. Que se entienda que desde los feminismos podemos accionar y romper estos círculos de violencia. Es así que desde esta escuela pues nosotros hemos venido fortaleciendo procesos comunitarios, procesos rurales, procesos desde los lugares más periféricos de acá de Pichincha y desde los cuales nosotros también hemos tratado pues de que se siga extendiendo este mensaje y también reconocerse dentro de todo lo que es el tema de derechos humanos. Eso con respecto a lo que es la Escuela Popular Feminista y pues de paso también invitar a nuestras compañeras docentes, a las compañeras alumnas también de acá, que próximamente vamos a iniciar con otra fase de la escuela y pues estaremos también ya comunicando en redes sociales y esperamos contar nuevamente con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador desde el INEGED, quien ha sido un puntal y un referente dentro de estas luchas comunitarias, dentro de estas luchas desde la educación popular y que la academia también pues sea parte de estos procesos comunitarios y de estos procesos que aportan sin duda para que estos círculos de violencia no se perpetúen más. Eso, muy amables, muchísimas gracias y pues a posterior cualquier duda estamos ahí a disposición. Mil gracias compañeras y compañeros.
Muchas gracias, doctora Tuapanta. Ahora vamos a pasar con la doctora Arroyo, por favor, con su intervención. Primero, un agradecimiento profundo al MIGET por la invitación, mi saludo respetuoso a las personas presentes, los representantes de la universidad, a los colegas docentes, ¿no? Para mí siempre es un honor poder estar en el campus universitario de la Universidad Central. O sea, la Universidad Central es historia y ha hecho historia en este país, eso es una cosa indudable. Entonces, para mí es muy grato poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la violencia de género en las instituciones de educación superior. Voy a iniciar ahora sí el tiempo. Bueno, quisiera abordar esto tal vez en 3 aspectos que voy a seguir mi reflexión. Primero, un abordaje de las epistemologías feministas como epistemología del saber. O sea, eso quiere decir que es parte del conocimiento y es una teoría crítica, ¿ya? También quiero abordar el tema de cómo esta teoría crítica llega a ser una vinculación con los derechos humanos, ¿no? Y dentro de los derechos humanos, obviamente, está el tema del derecho a la educación como una aspiración universal de la comunidad internacional y de los pueblos en general y de los estados. Quiero hacer referencia al aporte de América Latina al respecto. ¿Qué tiene que ver esto con las universidades? ¿Qué tiene que ver con nosotros y nosotras las académicas y académicos en América Latina? Y tal vez algunas reflexiones finales. En cuanto a la teoría crítica feminista, yo creo que si queremos entender cómo se conjugan los sistemas de opresión, una de las teorías críticas que más se asemeja para entender cómo está estructurada nuestra sociedad y cómo actúa el sexismo como un sistema de opresión que impacta a los seres, a todos los sujetos, en principal podríamos decir, impacta también a hombres, mujeres y la diversidad de sujetos existentes en nuestra comunidad, nuestra sociedad. Diría yo que la teoría feminista nos aporta una categoría de análisis que es absolutamente fundamental, que es la teoría sexo-género, y que nos dice cómo se organiza, se divide simbólicamente y se vive y experimenta nuestra sociedad. Cuando yo digo se divide simbólicamente y se experimenta, yo voy a decir que hay una constatación clarísima de que en nuestras sociedades hay una violencia, y una violencia estructural sistémica, ¿no? Contra las mujeres o cuerpos feminizados. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, sí, los hombres también sufren violencia, sí, pero yo estoy hablando de un impacto diferenciado que puedo constatar con datos, como ya lo mencionaron, que puedo constatar con investigaciones que se han hecho, etcétera, etcétera. Y también con teorías como la de Bourdieu, que ustedes la conocen, ustedes son de las ciencias sociales, lo deben conocer, ¿no? Que va a hablar de la violencia simbólica y que va a hablar del hábitus que esta violencia se instaura en las instituciones. Y dentro de esa hábitos que se instaura en las instituciones está esta cultura. Por otro lado, esto nos va a romper el mito de que las instituciones de educación superior son instituciones ilustradas y por lo tanto neutrales. O sea, ninguna institución de educación superior es neutral. No es la teoría de la Torre de Marfil. O sea, las de educación superior no son teorías de la Torre de Marfil.
al contrario. Cuando esta teoría, epistemología feminista, hace esta crítica, ¿no? Nos va a decir, entre otras cosas, nos va a decir que este sistema de opresión existente solamente se hace visible, y este es el asunto, a través de una mirada crítica. Ustedes saben bien que cuando decimos teoría estamos diciendo que es hacer ver algo, algo que nadie quiere ver o algo que no puede explicarse y que por lo tanto se ha naturalizado en nuestra sociedad. El hacer ver la violencia y las discriminaciones existentes en las instituciones de educación superior no ha sido fácil. Implica ser acompañado de una teoría crítica, implica una práctica emancipatoria que la expositora que acaba de hacer lo pone en la mesa. Esa práctica emancipatoria es la que permite hacer una ruptura en estas torres de marfil existentes, ¿no? Esta teoría feminista o la epistemología feminista en sus diferentes vertientes, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un marco interpretativo que hace visible estos hechos relevantes, ¿no? Y en este sentido, tiene mucho acierto lo que dice Celia Amorós cuando dice politizar es conceptualizar. ¿Qué estoy diciendo con que politizar es conceptualizar? Estoy diciendo que si un hecho relevante no se visibiliza y no hay data sobre eso, pareciera que no existe. Si yo conceptualizo, voy a politizar el tema de la violencia de género en las universidades, ¿ya? Sobre esto tenemos libros como, que salió en el 2020, Cómo se mide el acoso sexual, que lo coordinó la colega Paz Guarderas, e inclusive hay muchos profesores académicos que participaron en esto. Les puedo hablar de prevalencias y manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en universidades, que es también una investigación la cual yo coordiné con la UNAM de México, con la Universidad de Colombia, la Universidad de Perú, la Universidad Nacional de Costa Rica y la de Berlín. Estos estudios nos dan la data y nos visibilizan y conceptualizan esta problemática. Cuando yo hablo de teoría feminista o epistemología feminista, estoy hablando de una tradición de más de 3 siglos de construcción de un pensamiento, el cual tiene una genealogía de ideas. O sea, ustedes bien saben que esta teoría no es un invento de Naciones Unidas, ni es solamente decir teoría y perspectiva de género, no lo es. Nos va a dar los elementos teóricos para esto. ¿Y para qué nos sirve esta teoría que es tan importante? Nos sirve para romper los mitos fundantes sobre la subordinación de la mujer en nuestras sociedades. Estos mitos fundantes que se dan desde la naturalización de la inferioridad de lo femenino en esta sociedad. Esta inferioridad o estas explicaciones, ¿verdad?, que están constatadas a nivel de la historia, nos va a decir al menos que hay 3 ámbitos fundamentales. Uno, la educación, que ha sido una vindicación histórica de las mujeres, ¿no? Otro, el tema de la violencia, que también ha sido una vindicación de las mujeres y de los movimientos sociales, la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, y por supuesto el otro ámbito importantísimo que es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Estos 3 ámbitos tienen su historia y tienen sus enseñanzas. ¿Qué es lo que nos plantea
esta teoría. Y ahí voy a plantear lo que dice Amorós. Amorós dice que, ¿no?, que históricamente las mujeres reivindicaron para llegar a espacios. Uno de estos espacios es el tema de la educación, ¿no? Las mujeres llegaron, estudiaron, tuvieron muchos obstáculos, llegaron a las universidades y luego llegaron a los puestos, ¿no? Y en ese momento, ¿qué pasó? Se pasa de lo que ella dice, del hambre al olfato. ¿Por qué? El hambre era transformar las barreras existentes y el olfato nos va a llevar a lo que es la hermenéutica de la sospecha, que ustedes bien conocen. ¿Cuál es la hermenéutica de la sospecha? Que no era suficiente con llegar. ¿Por qué? Porque la institución como tal estaba impregnada de un sistema patriarcal. Y entonces no era suficiente llegar, había que transformar. Porque de ahí en adelante, los techos de cristal, la división sexual en nuestra sociedad también se reflejaba en las universidades. Y ahí es donde se quiebra el mito de la educación superior como fuente ilustrada, ¿no? Ahí se empieza a ver el tema de la discriminación y de la violencia enfocada principalmente para las mujeres. Y dentro de esto surge uno de los principales problemas, o el que más se visualiza ahora, que es el acoso o el hostigamiento sexual. El acoso o el hostigamiento sexual, tal como es, se da en todos los estamentos de la universidad, como ya lo mencionaba, ¿no? En el estamento administrativo, de docencia y lo que es el alumnado en general, ¿no? Este importante cuestionamiento que plantea la epistemología feminista nos lleva a ver cómo, y coincide con Foucault, cómo hay una microfísica del poder absoluta que se ve en los cuerpos, y ese poder, esa microfísica del poder, se da a través de ¿qué? De pactos que llamamos pactos patriarcales. Estos pactos patriarcales que lo que nos evidencian es lo que ya mencionaba la compañera, como una masculinidad hegemónica, ¿no? Esta masculinidad hegemónica va a ejercer ese poder sobre los cuerpos de las mujeres o cuerpos feminizados. Estos pactos patriarcales podríamos decir que coinciden con lo que diría en la teoría de Gramsci el tema de la hegemonía, ¿no? No es un tema de un poder físico que se impone, sino es un poder de los gobernados frente a una adscripción a una cultura. Y esta cultura es una cultura patriarcal existente en nuestras universidades. Por otro lado, la teoría feminista nos va a llevar a plantear que busca y tiene como fines conceptualizar adecuadamente cuáles son los conflictos y producto de relaciones determinadas, hechos relevantes que se consideran y se han considerado normales o naturales, en todo caso inmutables. En este sentido, hay dos aspectos importantísimos que aporta la teoría feminista a la reconceptualización de los derechos humanos. Dos aspectos que son fundamentales. Y en este sentido, América Latina, y ahí es donde quiero expresar principalmente cuáles son los aportes de América Latina a la conceptualización de los derechos humanos, son dos. En América Latina, aunque muchos autores y autores no lo reconocen, principalmente en la línea anglosajona o europea, en América Latina surge una impronta importantísima. ¿Cuál es? Hay una comunidad de pensamiento muy fuerte que se desarrolla
en nuestro continente. ¿Y cuál es esa comunidad de pensamiento? Primero, va a cuestionar el androcentrismo en los derechos humanos, que no lo hacen en otros continentes. Ciertamente, en otros continentes, y porque la teoría feminista, epistemología feminista, cuestiona el sesgo androcéntrico en todas las ciencias, eso está clarísimo, pero no lo cuestiona en la formulación de los derechos humanos. Es en América Latina donde se va a especificar o se va a señalar este androcentrismo en los derechos humanos. Y lo va ¿por qué se logra esto? Lo voy a decir fácilmente. Se logra esto porque hay una historia, la historia latinoamericana, es una historia en muchos momentos de autoritarismos y dictaduras. Y dentro de estos autoritarismos y dictaduras hay una experiencia acumulativa, principalmente de los movimientos sociales que se enfrentaban a esto para hacerlo desde los derechos humanos. Y dentro de esa experiencia pragmática, política, de enfrentamiento, había un número, o sea, una cantidad de mujeres en todo esto. Esto es absolutamente comprobable, por ejemplo, y el gran ejemplo de esto son las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo. Las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo lo que hacen es politizar su maternidad, la sacan del ámbito privado y la ponen en el ámbito público. Igual que las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, en Centroamérica está una experiencia parecida en El Salvador. En América Latina se acumula esta experiencia de reivindicaciones contra el autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Hay un momento que se da un salto cualitativo. ¿Cuál es ese salto cualitativo? Cuando, por ejemplo, en los momentos históricos de América Latina de la pacificación, ustedes recordarán de los grandes procesos de pacificación que se dieron en nuestros países, ¿no? Las mujeres empiezan a decir que la violencia que se da en lo público también se sufre en lo privado. Y ahí reconceptualizan los derechos, diciendo que el Estado como tal tiene que proteger y erradicar la violencia que era naturalizada en nuestra sociedad. Por eso, en el proceso hacia 1993, en la Conferencia Mundial de Viena, América Latina lleva una agenda fundamental construida desde el movimiento social. ¿Cuál era esa agenda? Esa agenda tenía que ver con ¿qué? Con que los derechos, que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos, que estaba negado por la comunidad internacional y por los estados. Este logro cualitativo hace un salto cualitativo y permite ver esa violencia y la permite conceptualizar y visualizar. Esto va a lograr un profundo, una suma a qué, a lo que en los años 70 empieza a darse, que son los estudios de la mujer o estudios de género, que hace un pequeño quiebre a lo que eran las universidades. Y a partir de una de las grandes fuentes que fundamenta la educación superior, la autonomía, que permite generar conocimiento y pensamiento, se empieza a hablar de que en nuestras universidades hay acoso. Que no solo hay acoso, sino que hay techos de cristal. Que no solo es el acoso, sino que hay otras
muestras de discriminación y violencia, como hablamos de los micromachismos, igual hay en las universidades. Que no solo hay violencia y acoso, sino que hay un sexismo y un acoso que genera, una violencia que genera un ambiente que es adverso. Y que también esta idea de los docentes ilustrados habían sido naturalizados en sus prácticas, ¿no? Y que ese poder que tiene el docente y que tiene el espacio universitario se ve en resultados en el acoso contra las estudiantes y el acoso entre los mismos estudiantes, entre estudiantes varones y estudiantes mujeres. ¿Por qué? Porque reflejan las relaciones jerarquizadas y las asimetrías de género. Por lo tanto, al llegar a este gran momento de decir que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, el concepto de educación y de derecho, porque el derecho, la educación es un derecho, lo saben ustedes, empieza a cambiar en todas sus dimensiones. ¿Y por qué digo esto? Vean ustedes, se instalan dos cosas fundamentales: el tema de la igualdad, el enfoque de derechos que hablaban ahora. El enfoque de derechos atraviesa la vida universitaria. ¿Y la atraviesa cómo? Con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, nos va a hablar de una igualdad sustantiva. ¿Y cuál es esa igualdad? La igualdad de oportunidades en el acceso, la garantía que dentro del proceso educativo las personas no tengan que vivir ni discriminación ni violencia, y de resultados. Y claro, el tema de los resultados lo podemos ver, que hay estadísticas que nos dicen que hay muchas mujeres que han ingresado a las universidades, alumnas, pero al salir al mercado pues no tienen las mismas oportunidades de tener empleo, eso está clarísimo. Pero ¿qué quiere decir esta igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva principalmente tiene el concepto de erradicar las condiciones que generan esta discriminación. Y cuando hacemos el análisis desde la teoría de perspectiva o la epistemología feminista, sabemos que la cultura, al tener el sistema sexista presente, se genera a través de patrones socioculturales existentes, y que la educación es un caldo de cultivo para producir estos patrones socioculturales, y que si no se hace un esfuerzo consciente de que eso tiene que ver en los pensos, cómo se enseña, en las políticas de las universidades, y en muchas veces creer que tenemos que tapar este tipo de violencias porque se vive una confusión entre el espíritu de cuerpo. ¿Saben qué estoy hablando? ¿Qué es el espíritu de cuerpo? Que se utiliza mucho en el tema militar, ¿no? Y el espíritu de cuerpo, y entonces ahí se acabó cualquier irregularidad, se acabó cualquier violación a los derechos humanos. Pues las universidades no actúan con espíritu de cuerpo. O tal vez sí, no sé, eso habría que investigarlo. Ahí veo caras así como, a lo mejor sí, pero da la casualidad que no es la misma jerarquía, ni es la misma visión que tienen las universidades. Por lo tanto, disculpen que no sé si dije algo que no era correcto, pero lo vuelvo a decir y lo sostengo, y si quiere lo discutimos. Si las universidades no erradican este tipo de discriminaciones y este tipo de violencias, no están funcionando, porque lo que están haciendo es reforzando lo que hay en la sociedad. Así de sencillo. O sea, no cumplen su función transformadora, que es lo que debería cumplir, ¿no?
Entonces, se coloca estas dos cosas. Ustedes me dicen, bueno, esto es muy abstracto, y con esto termino porque ya estoy sobre el tiempo. La igualdad sustantiva de la CEDAW no es algo abstracto. La igualdad implica ausencia de discriminación y violencia, en este caso. Nosotros como académicos sabemos que hay indicadores. Los indicadores se construyen en las investigaciones. Por lo tanto, si en nuestras universidades hay discriminaciones interseccionales, sabemos de qué estamos hablando, por raza, por clase social, por género, y podemos ver esto, o hay techos de cristal porque en las universidades de la mayoría del mundo y América Latina no hay paridad, no la hay. No la hay. Si esos indicadores a mí me están diciendo que se aleja de la igualdad, porque si la igualdad es ausencia de discriminación y los indicadores me dan que hay ese tipo de discriminaciones, eso quiere decir que en las universidades es una aspiración ese tipo de igualdad, ¿ya? ¿Qué hace esta reflexión sobre la violencia de género en las universidades? Nos devela los problemas que tenemos, nos devela cómo las instituciones de educación superior, pues lo son reproducción de lo que hay en la sociedad, con una gran diferencia: tienen un capital humano preparado para develar estas naturalizaciones existentes, tanto fuera como adentro. Y por eso es que es fundamental las líneas de investigación sobre estos temas. Fundamental, no marginales, no esta cosita de las mujeres, ¿no? Lo que estoy hablando es un tema de democracia y de planteamiento social. De eso es lo que estoy hablando. Por supuesto, y aquí también pongo, este tipo de construcción de masculinidad hegemónica, heteronormativa, y le podemos poner un montón de calificativos, ¿no? También implica muchas veces feminidades que decía una profesora y una querida colega con la cual trabajé muchos años, Alda Facio, son feminidades muy machiplacientes, ¿no? Machiplacientes, decía ella, obligados por un ambiente que muchas veces es hostil, inclusive para los mismos hombres que no reúnen estas características hegemónicas. Bueno, lo dejo hasta aquí, muchas gracias.